Aquí en la misma portada que ya estáis viendo, vemos un poquito y nos hacemos una idea de cómo va el tema, o sea, desde aquellas tablas de la ley escritas por Moisés, ¿no? Según la tradición, papiros, copistas, hoy que llegamos ya a nuestra era de Internet, y permanece, ¿no? Permanece la palabra de Dios que siempre nos dice que la palabra no vuelve vacía a él, o sea, que si está sembrada y es transmitida, pues dará su fruto y de eso nos tenemos que fiar más. Bueno, los medios de transmisión también vamos a hablar a través de ellos, pero aquí vemos ya en la portada que está hasta el iPad o la tablet, ¿no? O sea, cómo va entrando la Biblia en todo esto. Bueno, pues para entender y que Él nos abra la comprensión, el Espíritu Santo, vamos a invocarlo, porque Él es el Maestro, el que nos guía y queremos ser todas mujeres y hombres, y hay también aquí en el público, llenas personas, ¿no? Llenas de Espíritu Santo, que el Señor lo prometió. Así que lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que pienses santamente. Crece en mí, Espíritu Santo, para que actúes santamente. Sedúceme, Espíritu Santo, para que ames santamente. Fortifícame, Espíritu Santo, para que vigile santamente. Custódiame, Espíritu Santo, para que nunca traicione lo que es santo. Bueno, pues con esta oración de San Agustín comenzamos nuestro tema que tiene estos contenidos. El primero es recordar que la Biblia es una obra única. Después, cómo se ha ido transmitiendo. Bueno, y lo primero en la Biblia, claro, es la primera parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Después, con el Nuevo Testamento, un personaje importantísimo de los primeros siglos, el gran estudioso de la Biblia, Orígenes de Alejandría. En la conferencia del año pasado hablamos de San Jerónimo y para algunas pues fue un descubrimiento también algunos aspectos de él. Bueno, pues también que Orígenes de Alejandría nos acerquemos un poquito en esta conferencia. Y bueno, nosotras, claro, queremos ser prácticas y decir qué lecciones aprendemos de este proceso de transmisión de siglos que vamos a ver ahora en minutos, ¿no? Y retos para el hoy, que al terminar de escribir los folios, pues yo decía, no los termino sin poner algunos retos que me parecen a mí. Luego, si se abre el diálogo, también a lo mejor vosotros podéis decir algunos retos. Y en estas conferencias siempre ponemos un vídeo para acercarnos a la Tierra Santa. Pues hoy elegí uno sobre Qumran, por aquello de los rollos del Mar Muerto y que está en el desierto de Judea. Eso lo veremos cuando hablemos de este tema. Bueno, pues sin más preámbulo, empezamos con el punto uno. La Biblia, una obra única. Tenemos que estar muy convencidas del tesoro que tenemos en nuestras manos cuando tenemos una Biblia entre las manos, sea como libro o cuando tenemos ahí la aplicación de la Biblia, que cada uno seguro que tiene ya en los móviles, en el celular o como le llamen. Bueno, pues es una biblioteca de 73 libros para los católicos, es una obra única en la historia de la humanidad por su formación y transmisión a lo largo de los siglos. Estos libros son considerados sagradas escrituras para hebreos, que le llaman la Tanakh, y es cristianos, que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y aunque difieren en el número de libros que admitimos, ¿no?, como canónicos en una confesión o en otra, hay un origen común, es que Dios ha hablado. Y eso es muy serio para nosotros, ¿no? Y también muy alegre en el sentido de que Dios se comunica y se ha revelado en la historia. Esto ya es uno, digamos, de las cosas que nos distinguen de otras religiones. Cuando la gente dice, ah, da lo mismo, se puede creer en cualquier Dios, con que crean en Dios. No, un momento, mi Dios no está por ahí en una nube, ¿no? Ha hablado y se ha revelado en la historia. Y nosotros diremos, y la última palabra es Jesucristo. O sea que en eso tenemos también que tener cuidado con las palabras y saber decir o corregir a los que dicen a veces cosas que la ignorancia es atrevida. Bueno, esta obra única de 73 libros tiene más de 40 autores, o sea, no logramos catalogarlos a todos cuando estudiamos la Biblia, pero sí se van saliendo y hagan también ustedes ese ejercicio. A ver cuántos autores de la Biblia conozco yo. Bueno, pues bastantes, ¿no? Se dice que unos 40. Y después es el libro más traducido
a todos los idiomas del mundo. El gran bestseller siempre es la Biblia y esperamos que continúe siéndolo, por eso también este tema. Y luego, si lo ponemos en un eje cronológico, toda esa historia que nos cuenta o todas las culturas que nombra, pues la verdad es que sale algo muy interesante. Así que yo diría, Dios mío, aunque no sea la gente creyente, tendría todo el mundo que conocer la Biblia, porque es un tesoro para la humanidad. Ese marco cronológico e histórico que ya reflejan los libros de la Biblia y que nosotros pues ya en las catequesis, ¿no? Lo solemos, los de confirmación o en la, no sé, cursillos bíblicos, todo hemos estudiado la historia de la salvación y hay dibujitos, que sí, los de Fano, los de Nando, nosotros ponemos, ¿no? Por decir en español, en distintos con viñetas para que los niños lo entiendan, cómo Dios va teniendo un hilo conductor con esta historia y es muy pedagogo, ¿no? Nuestro Señor, porque va haciendo las cosas poco a poco, pero se va revelando. Entonces aquí he puesto yo uno así más sintético, como concentrando lo que nos cuenta la Biblia en 10 etapas, ¿no? Hasta las primeras comunidades cristianas. Pero claro, uno dice, bueno, y a lo largo de tantos siglos, ¿quién ha mantenido aquí el hilo conductor? ¿Quién va coordinando esta obra? Pues es el Espíritu Santo, ¿no? Eso también lo tenemos que decir de una manera que a lo mejor pues no es muy perceptible, pero nada que un poco de lógica, que uno piense, a ver, una obra escrita por más de 40 autores que no se han puesto todos a escribir al mismo tiempo, sino que va, ¿no? Un trozo de aquí, otro trozo de allí, una historia, un personaje, pues eso es el Espíritu Santo, ¿eh? O sea, pensándolo en frío, yo desde un punto de vista lógica no lo veo tan difícil, en el sentido, vea, si no eres creyente te cuesta, pero bueno, por lo menos por crear el interrogante, ¿no? De que en la transmisión de los escritos que están ahí en la Biblia, aunque no nos cueste mucho entenderlo, es el Espíritu Santo el coautor, ¿no? Con estos autores, digamos, humanos que tiene la Biblia. Y luego eso, dar visiones generales de todo el eje cronológico lo podemos hacer de muchas formas. Yo he puesto ante uno y ahora pongo otro. Este está en inglés, pero bueno, más o menos se puede entender porque los nombres están ahí. O sea, saber situar los personajes, las historias y los mismos libros, que es verdad que es muy difícil datarlos. O sea, ¿cuándo han surgido estos libro, pero bueno, más o menos ya con la investigación bíblica y todos los estudios que se van haciendo, pues hay periodos de tiempo en los que se puede decir, pues aquí estaría el libro de las crónicas, relata este momento de la historia de Israel y pudo ser escrito, pues a lo mejor cuando ya Salomón era el rey y ya tenía escribas y recogen pues todo lo que ya son historias anteriores, ¿no? O sea, se suele poner el siglo X como ya que se van haciendo esas composiciones y poniendo todo en orden, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso no es, son temas que habría que tocar mucho más profundamente, pero por lo menos se da la idea, o sea, de cómo este libro único se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y hoy con la investigación bíblica podemos hacer estos ejes y poner en su orden también incluso la datación de algunos libros. Bueno, pues eso es como el punto uno de un libro, una obra única. Entramos en el segundo punto, que es cómo se ha ido transmitiendo la Biblia de generación en generación. Bueno, primero pues hay que hablar del pueblo hebreo, que es el depositario, ¿no? De las escrituras. Ellos le llaman la Tanakh. La Biblia hebrea tiene tres partes, el Pentateuco, que es la Torá, los profetas, que son Nevi'im, y Ketuvim, que son los escritos. Y de esa, digamos, constelación de autores, pues en la tradición, que esto tampoco es que tengamos ahí una prueba, boom, ¿no? Como queremos muchas veces nosotros y gente del siglo XXI, pero según la tradición, Moisés es el primer escritor bíblico, ¿eh? Autor de la Torá o del Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Claro, no lo ha podido escribir entero porque el Deuteronomio narra la muerte de Moisés y Moisés no puede contar su propia muerte. Pero bueno, bajo el paraguas de Moisés, ¿no? Como siempre se habla también en los estudios bíblicos, hay como un personaje importante y luego dice, se crea escuela alrededor de este personaje. Entonces, pues, está claro que el Deuteronomio lo tuvo que terminar otra persona distinta de Moisés. Pero según la misma Biblia, entonces, digamos, la creencia de la tradición que a una base tendrá y se sustentará. O sea, en la misma Biblia, en Éxodo 17:14, está recogido que Dios le ordenó expresamente a Moisés que escribiera, ¿eh? Interesante, que escribiera. Entonces, escribe este hecho en un libro para que se mantenga el recuerdo,
para que se mantenga la memoria, que recordemos que es un concepto importantísimo en la Biblia, que no es recordar para añorar, sino para actualizar y activar, la esperanza en el presente. Entonces, Dios mismo ha mandado a Moisés escribir. Y luego la afirmación de que Moisés es el autor del Pentateuco está recogida también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, se lo pone en boca de Jesús, ¿no? Que dice, porque si creyerais a Moisés, a mí también me creeríais, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿No? Entonces, esta tradición de Moisés, escritor del Pentateuco. Y uno dice, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, sea como sea, Moisés tuvo que existir y parece que sí, ¿no? Y además, educado como un príncipe egipcio, pudo tener a su disposición medios para escribir. Entre tantos códigos de leyes que ya existían en aquel tiempo y que hemos encontrado en la arqueología, o sea, hay montones de tabletas y de cosas, o sea, que el proceso de cómo la humanidad va entrando en la escritura, eso sí está estudiado en la historia, ¿no? Y entonces, pues la Biblia entra también eso como un libro en la historia. Entonces, los mandamientos de Dios, entre tanto código de ley que están escritos y que aparecen en otros sitios, pues estos mandamientos de Dios resplandecen como un patrimonio para toda la humanidad. Y el pueblo de Israel lo recibió así, ¿no? Con esa, digamos, veneración de tener algo especial en sus manos, la palabra de Dios escrita en las tablas de la ley que sabéis que se guardaban en el Arca de la Alianza. Y bueno, ahí he puesto unos dibujitos del Arca de la Alianza que era tratada o eso con veneración y se llevaba, ¿no? Como portátil, ¿no? De un sitio a otro. Y dentro del Arca de la Alianza estaban las piedras con de la ley, la vara de Aarón y recuerdo, o sea, maná, ¿no? El maná del desierto. Bueno, pero esto todo se perdió porque cuando Babilonia invadió Jerusalén y arrasó, entonces el arca, pues, que estaba supuestamente guardada en el Templo de Jerusalén, desapareció de la historia y no se ha encontrado, aunque hay algunos que la siguen buscando y hay películas y todo, ¿no? Bueno, eso por decir que ya ahí hay un escritor y hay un Pentateuco que hemos dicho también se ha formado con relatos que se han ido transmitiendo. Aquí estamos con la transmisión. Bueno, pues en el libro del Génesis hay ya unas marcas, entre comillas, que indican el paso de unas historias a otras. O sea, hay un relato y entonces dice, este es el libro de la Toledot de Adán, en Génesis 5.1, ¿no? O también en Génesis 2.4. Estos son los orígenes, la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. O sea, el texto hebreo dice Ele Toledot, entonces son las generaciones, la historia. Entonces marcan como, ¿no? Es lo que es un marcador. Cuando nosotros estamos leyendo y decimos, hasta aquí he leído, hasta aquí he leído, pues ellos, hasta aquí ha sido una historia, hasta aquí ha sido otra. Y entonces está claro que había transmisión oral, ¿no? Al principio de estas historias. Y bueno, es verdad que no hay un registrador así como ahora tenemos de grabación, pero bueno, son fiables, ¿no? En el sentido de que se transmitía, ¿no? Se transmitían las historias de parte de Dios cómo el pueblo las había vivido. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, enfatizar en esta idea de la transmisión de la historia, de la herencia y la identidad, que a través de las generaciones, ya sea a través de linajes familiares o de las experiencias y enseñanzas transmitidas de una generación a otra, ¿eh? Entonces, la importancia de la transmisión. Y bueno, y así se llegó a formar pues el canon de la Biblia. El primer canon de la Biblia es el canon hebreo, que entonces lo he puesto aquí con este armario, digamos, donde están los rollos ahí de los escritos, los hebreos, como lo guardan. La Tanakh en realidad se escribe TNK, porque son las consonantes, ¿no? Un acrónimo de las primeras letras hebreas de cada una de las subdivisiones tradicionales de la Sagrada Escritura hebrea. Pues la T para la Torá, la N para los Nevi'im, que son los profetas, y la K de Ketubim, los escritos. Entonces, ellos lo tienen recogido en 24 textos. Y dice uno, anda, pues nosotros tenemos más. No, bueno, es que luego se van dividiendo algunos libros y nosotros tenemos como dividido lo que ellos tienen concentrado. Bueno, pues este es el canon. Después, dentro de la misma Biblia, sabemos que hay profetas escritores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, así como los 12 profetas menores, son conocidos como profetas escritores. Luego ahí ya tenemos autores también, ¿no? Porque a los que se le adjudica, ¿no? Esos escritos. Y hay una diferencia, porque nosotros sabemos de que hay otros profetas, Samuel, Elías, Eliseos, que no escribieron, ¿no? Entonces otros escribieron y los nombran a ellos en el libro de los Reyes
Y el último de los profetas escritores sería Malaquías, ¿eh? Malaquías, que se remonta alrededor del año 450 antes de Cristo. Nosotros los católicos, pues tenemos más libros, ¿no? Porque tenemos los llamados libros deuterocanónicos, que aquí los tienen puestos en este dibujito, y quiere decir que han sido incluidos en el canon en un segundo momento. De ahí la palabra deutero significa segundo momento. Entonces estos libros son Tobías, Judí, Barú, Eclesiásticos, Sabiduría y los primero y segundo de Macabeo, ¿no? Entonces son 7 libros que tenemos más la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Y ahora tiene su porqué, después les explico. Entonces, bueno, ahí he puesto un cuadrito en el que está el resumen de lo que sería el número de libros para la Biblia hebrea o bien la Biblia cristiana protestante, se queda en 66 y nosotros pasamos a 73 porque admitimos estos 7. Bueno, la veneración por las escrituras, ¿no? Y el saber que se tiene algo especial entre manos y para transmitirla, el pueblo de Dios, ¿no? Cuando se podía haber perdido todo, cuando Babilonia arrasó allí a toda, digamos, eso, Israel, Jerusalén. Sin embargo, bueno, pues siempre hay personas que han guardado las escrituras en Babilonia, ¿no? Hay salmos que nos dicen, junto a los canales de Babilonia, no sé, no colgamos nuestras arpas y nos sentamos. O sea, la gente que se reúne en torno a la palabra conserva la palabra. Y luego cuando hay una oportunidad, que fue lo que pasó con Esdras y Nehemías, con el edicto de Ciro, ¿no? El rey persa, pudieron volver, reconstruir el templo de Jerusalén y, bueno, en la fiesta, digamos, de inauguración que se hace, leer la palabra. Entonces nos cuenta, ¿no? El libro de Nehemías como en la puerta del agua, que estaba situada ahí al oriente en el templo. Dice, como un solo hombre, toda la multitud que estaba allí escuchando, ¿no? Y lloraban al escuchar la palabra de Dios, ¿no? Decía, este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, porque estaban llorando. Y él dice al escuchar las palabras, no os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza, ¿no? Entonces el sacerdote Esdras lee el libro de la ley al pueblo y la explica para que la puedan luego poner en práctica, para que puedan obedecer. O sea, el transmitir la palabra y el publicarla y el decirla tiene como objeto la vida, ¿no? Para la vida. Tanto es así, ¿no? Que, bueno, pues la Torá, sabemos, en tiempos de Jesús, Jesús la estudió, ¿eh? José, San José también. Entonces los apóstoles la conocían. Entonces, la Torá se estudiaba, se leía públicamente, se copiaba, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. Luego tiene festividades, ¿no? En las que tiene un papel esencial. Las festividades judías como Shavuot se relacionan con la entrega de la Torá y se celebran con lecturas especiales de la misma en el templo y en las sinagogas. Y bueno, pues hasta ahí también por decir un poquito cómo se ha llegado incluso a no perder cuando hubo un momento ahí en el destierro de que se podía haber perdido, pero al contrario, ¿no? Se recupera. Entonces, bueno, pues ya llegamos al siglo III antes de Cristo, en el que también en este proceso de transmisión de la Biblia hay un hecho muy importante que se ha quedado a veces, se cuenta como leyenda, pero algo tuvo que haber, porque la realidad es que la escritura hebrea se tradujo al griego. O sea, en un mundo que cambia, en el que ya el hebreo, bueno, sí, entre ellos, en las colonias, digamos, se entiende, pero para comunicarse con el mundo y si alguien más quiere conocer las escrituras, ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? El rey Ptolomeo de Egipto pues entonces le pide, según la leyenda, al sumo sacerdote a Jerusalén que le envíe 70 sabios, de ahí lo de las 70, porque son 70 sabios, que se los traen a Alejandría. Bueno, hay toda una leyenda que la podéis leer. Y entonces el caso es que decimos, para nuestro tema, que se traduce al griego. Esto es muy importante. Y luego ellos, cuando tradujeron, aquí es donde está lo del canon alejandrino que seguimos los católicos y los ortodoxos, porque se cambió el orden de los libros como hoy lo tenemos nosotros, es decir, algunos, ¿no? Porque la Torá sigue igual. Pero luego esa triple división que ellos encontraron en sus libros de la Tanakh, hoy los dispusieron como nosotros los podemos leer hoy, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Además, incluyeron algunos libros más que estaban considerados apócrifos por hebreos, pero no para ellos en aquella época porque estaban escritos en griego, por eso, ¿no? O sea, estaban escritos en griego, ellos estaban traduciendo al griego y decían, no, estos libros también son. Entonces, bueno, y la Iglesia Católica luego lo ha cogido también y la Iglesia Ortodoxa. Entonces, de esta Biblia, digamos, de los 70 que se llama así, o la Septuaginta,
Esta estuvo en manos de Orígenes, que ahora vamos a hablar en su Exapla, en el siglo III. Y bueno, creemos que también la tuvieron en mano, incluso por ejemplo en San Mateo muchas veces cita que escribe por la Biblia en griego, ¿no? O sea que cuando hace una citación, los estudiosos que comparan a ver si es una cita cogida del hebreo o del griego, y ahí las citaciones están bastantes de esta Biblia también. Y bueno, nosotros la podemos hoy también tener, la Biblia de la Septuaginta. La Iglesia Católica y la Ortodoxa entonces cogieron la Septuaginta en el canon del Antiguo Testamento con los libros deuterocanónicos, ¿no? Por eso nuestros libros son 46. Entonces aquí ya he puesto un panorama general de lo que son nuestros libros con el canon de Alejandría y esta es la transmisión, ¿no? Que ya llega a nosotros hoy en día porque es el canon también reconocido por nuestra confesión católica. Bueno, eso ya también ya está ahí, la Septuaginta, las traducciones como elemento fundamental también para la transmisión y llegamos aquí a un punto en que mucha gente habrá oído hablar y que hay gente que se aprovecha, de estas cosas para hacer montar su novela y ganar dinero. Pero la realidad es que en el año 1947 se encontraron, luego veremos ahora el vídeo, unos rollos, ¿no? A orillas del Mar Muerto en unas cuevas y estaba todo el Antiguo Testamento, en trozos, en vasija, pero y lo más significativo que cuando se va a Jerusalén se puede ver en el Museo del Libro es el rollo completo de Isaías, que consta de 27 hojas de pergamino cosidas de extremo a extremo. Mide 6 metros de largo, ¿eh? Aquí abajo tenéis puesto ahí el rollo, tal como se puede ver allí en el museo. Entonces, el pergamino este data del año 120 antes de Cristo. Como la copia que se tenía era de 1000 años, avanzaron, se dice cuando se estudian los estudios bíblicos, porque tener una copia del año 120 antes de Cristo del libro de Isaías, poder compararla con otros, copias que se tienen más adeptos, se va viendo incluso la fidelidad de los copistas, que muchas veces dicen, la gente, esto se lo ha inventado alguien chiquillo, bueno, chiquillo es muy nuestro, pero por decir, oye, que las cosas son serias, ¿no? Entonces... Y por eso mismo, cuando se ha ido comparando el rollo de Isaías, difiere muy poco del texto masorético del siglo X después de Cristo, lo que demuestra que los escribas judíos conservaron cuidadosamente el texto original. Y ahora pues vamos a ver ese vídeo, voy a llevar un rato hablando y vamos a ver el vídeo, a ver si suena y lo oís bien, ¿vale? Son 6 minutitos sobre Qumran. Entre 1946 y 1947, en la zona montañosa que está junto al Mar Muerto, una cabra de un rebaño de beduinos se separó del grupo y dos pastores se dieron a la tarea de buscarla en las cuevas del desierto de Qumran. Cansados de entrar en cada una de las que encontraban, se limitaron a lanzar piedras hacia el interior para saber si el animal estaba dentro, cuando de pronto, en una de ellas, escucharon que la piedra rompía algún objeto de barro. Llenos de curiosidad, entraron y vieron que había varias tinajas. Todas estaban vacías porque, en otro tiempo, alguien había robado su contenido. Solo una tenía dos rollos de pergamino, viejos, verdosos, escritos en un extraño alfabeto. Ellos no sabían que desde el antiguo Egipto era costumbre guardar papiros o pergaminos importantes en tinajas de ese tipo para conservarlos. Sin saber la importancia del hallazgo y pensando solamente en cómo sacar mayor ventaja al venderlos, los beduinos cortaron los manuscritos en trozos y se dirigieron a Belén para venderlos a un carpintero y marchante de antigüedades, quien los revendió a un tal Cando, zapatero y mercader sirio cristiano, amigo de las antigüedades, en cuya tienda de Belén se aprovisionaban los beduinos para obtener algún dinero.
Este los vendió a Atanasio Josué Samuel, archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, y al profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien los compró para el Estado hebreo en 1954. Este hombre fue quien dio a conocer su importancia y propició una búsqueda en la región, haciendo que en 1956 se encontraran manuscritos en un total de 11 cuevas. Esta es la gruta en donde se encontraron los primeros manuscritos del Mar Muerto, conocidos como manuscritos del Qumran. Después de varios estudios, se llegó a la conclusión de que son una colección de 972 manuscritos, escritos en su mayoría en hebreo y arameo, y solo algunos en griego. Es muy probable que los textos hayan sido escritos por los esenios, una secta judía que vivió en Qumran entre los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo. Ellos habrían decidido ocultarlos para que no fueran destruidos en la guerra de los romanos contra los judíos rebeldes de aquellos años. Contienen todo el Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Tienen también la versión más detallada del libro de Isaías y son el testimonio más antiguo de textos bíblicos encontrados hasta la fecha. Otra parte de los manuscritos son comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía, muy probablemente la de los esenios. La mayoría de los manuscritos se encuentra hoy en Jerusalén y en Amán, Jordania. Después del hallazgo y el trabajo de los arqueólogos, se han construido caminos para que los visitantes puedan acceder fácilmente al lugar, contando con todos los servicios. Se creó un museo de sitio y se pueden observar restos de las construcciones de la comunidad que preservó los rollos. Miles de visitantes llegan diariamente al lugar, construido hacia el año 134 a.C. y destruido por la Legión Romana de Tito en el año 68 después de Cristo, poco antes de la gran destrucción de Jerusalén. El calor llega a ser sofocante porque se encuentra a 375 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo y a 13 kilómetros del oasis de Jericó. Pero seguramente en esta zona del desierto, a orillas del Mar Muerto, en sus centenares de cuevas, se seguirán encontrando tesoros que esperan ser descubiertos para revelarnos secretos del pasado.
Bueno, pues entonces, después de habernos hecho la idea un poquito, ¿no? del desierto de Judea, viendo esas imágenes de Qumran, entramos en el punto 3. El punto 3 era ya cómo se ha transmitido y pensar un poquito y reflexionar con nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Del tesoro también que tenemos con estos 27 libros del siglo primero después de Cristo, los cuatro evangelios y los 23 escritos más, que son cartas, ¿no? Muchas son de Pablo y de otros apóstoles y el libro del Apocalipsis. Entonces tenemos estos escritos porque Jesucristo es la última palabra del Padre, encarnada en María por obra del Espíritu Santo. Es decir, la revelación llega al cumplimiento, ¿no? Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, la Biblia de nuestra, que tiene este Nuevo Testamento de estos 27 libros, se escribió en griego. El griego del Nuevo Testamento es un griego común, se llamaba de la koiné, o sea, lo que la gente hablaba como lengua franca en la época en esos años. Y puede que hubiera colecciones de dichos de Jesús, algunos hablan del Evangelio arameo de Mateo, pero eso no se ha encontrado como tal todavía, ¿no? Entonces podrían ser de antes. Lo que nosotros ya tenemos son composiciones. De hecho, cuando hemos estudiado el problema sinóptico que se dice, como San Mateo, Marcos y Lucas se parecen tanto. Bueno, todo esto ya es otra cosa que hemos hablado en algún momento, pero que también vosotros seguro que sabéis. Aquí en lo que interesa por lo de la transmisión, ¿no? También un poquito la fecha. El primer escrito del Nuevo Testamento para la iglesia es San Mateo, porque está ordenado Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Mateo arameo, bueno, pues hemos dicho, no se ha encontrado. Hoy los estudios científicos, así, hay muchos autores, pero está dividida, las opiniones, que ponen a Marcos como el primero. Incluso algunos decían que había un trocito de Marcos ahí en Qumran, pero vamos, eso no está del todo, digamos, comprobado. Y luego están las cartas de Pablo como primera tesalonicense, que también algunos dicen que sería el primer escrito del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicense, una carta de Pablo, ¿no? Bueno, pues estos escritos para su transmisión sabemos que han sido copiados, ¿no? Cuando no había imprenta, con gran cuidado se han copiado, se han transmitido de una generación a la siguiente. Y entonces alguna gente a veces nos pregunta, ¿y los apócrifos por qué no? Bueno, pues mira, para que un escrito sea de los que transmitimos como canónicos, tiene que cumplir unos requisitos, hay unos criterios en la Iglesia desde los primeros tiempos. Y es primero que sea de origen apostólico, que haya sido usado en el culto y en la liturgia desde los primeros tiempos, coherente con la doctrina y enseñanzas fundamentales, ¿no? Y la comunidad lo aceptó muy pronto. Entonces, con esos cuatro criterios caen muchos vamos, los apócrifos, ¿no? En la historia de la Iglesia también los copistas, hemos dicho antes ya, los copistas para el Antiguo Testamento, judíos y tal, que vemos como el rollo de Isaías está muy bien copiado y que sí que era, pues ahora podemos decir lo mismo también del Nuevo Testamento, que han hecho un papel fundamental, vital de preservación y difusión de las escrituras a través de su labor de copiado manual. Hoy tenemos una ingente cantidad de manuscritos en papiro, pieles, códices que han sido analizados, estudiados, catalogados y son verdaderos tesoros, ¿no? Para los que saben apreciarlo. La ciencia que los estudia dentro de los estudios bíblicos es la crítica textual, ¿eh? O sea que hay gente que se dedica a manejar estos manuscritos para hacer un texto del cual después beben todos los que luego hacen las traducciones, ¿no? Y por decir que un especialista de esta ciencia, seguro que han oído hablar del cardenal Carlo María Martini, pues era un especialista en crítica textual, ¿eh? Aunque luego él también pues predicaba y hacía, hombre, claro, un biblista que conocía la parte literal bastante bien. Además, esto es un trabajo también muy ecuménico, a veces pues eso se hace, ¿no? Con los protestantes, porque es el texto, es analizar los textos, montar el texto que estaría en el origen. Bueno, pues entonces bonito, ¿no? Es saber que hay una labor tan inmensa detrás de todo, de esas palabras, ¿no? De estos escritos. Y cómo se han ido poniendo en el tiempo también, igual que poníamos un eje cronológico antes del Antiguo Testamento, bueno, pues aquí lo encontré también así en inglés, pero bueno, más o menos se va entendiendo, ¿no? También cómo, y se dicen por colores sobre qué trata y cómo va. Entonces se lo dejo ahí cuando reciban el PowerPoint,
lo pueden mirar más detenidamente, pero bueno, está claro que al principio está lo que es la persona y la vida de Jesús, ahí lo que da, digamos, eso, ¿no? La expansión y el desarrollo de toda la Iglesia, porque Él es el centro de nuestra fe. Sin Él no existiría Nuevo Testamento ni estaríamos nosotros aquí, ¿no? Y después, bueno, pues toda esa riqueza de los otros 23 libros, ¿no? que van surgiendo. Bueno, y luego cuando nosotros hoy nos encontramos con un texto de la Biblia, estamos ya muy acostumbrados a usar capítulos y versículos, pero eso es una realidad tardía en la historia del texto bíblico, porque la división en capítulos la hizo el obispo inglés Esteban en español, Langton, en el siglo XIII, ¿vale? Él fijó ya los capítulos y los versículos no aparecen hasta el siglo XVI, cuando ya existía la imprenta y la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. O sea, Gutenberg ahí también hizo su aportación, ¿no? Y bueno, y luego también con lo que costaba y todo, los reyes de Europa y mucha gente pues compró Biblia, los que podían, y cuando un rey era entronizado le regalaban una Biblia. Bueno, entonces, por decir, pero no eran Biblias con versículos, sino hasta que este editor francés e impresor Robert Estienne fue al que se le ocurrió decir, pues yo la próxima impresión que voy a hacer, voy a poner estos versículos y los tenemos nosotros. Eso después se ha aceptado universalmente en todas las confesiones y bueno, aquí tenéis una foto en la imagen de una Biblia, ¿no? La Biblia de Ginebra en inglés es lo que estáis viendo, con capítulos y versículos ya en el año 1560. Y además es curioso, está la Biblia en las dos columnas centrales, el texto bíblico, ¿no? Y un elaborado sistema de comentario en los márgenes, ¿eh? O sea, cómo la Biblia va siendo explicada para explicar esos versículos también, pero ya veis ahí los numeritos de los versículos. Después en español, pues la primera traducción de la Biblia al español, que también ya incluye capítulo y versículos, de Robert Estienne, la de Casiodoro de la Reina, ¿no? Que publicó en Basilea. Y bueno, a finales del siglo XVI esto ya se había universalizado, así que judíos, protestantes y católicos aceptaron la división en capítulos de Lanton y la subdivisión en versículos de Estienne. Entonces el sistema actual y se lo agradecemos, en la historia. Así que como notas curiosas puse esta diapositiva, pero no se las leo, de cuántos capítulos tiene la Biblia. Bueno, no hay que saberlo, lo que hay que saber es la palabra de Dios. Pero bueno, una curiosidad, ¿no? Que la católica tiene 1328 capítulos y bueno, ahí os digo más cosas curiosas, como ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Pues Jesús lloró, Juan 11:35, ¿no? Y el versículo más largo, pues está en el libro de Esther. No lo pongo porque es muy largo y ustedes lo pueden leer. Después, cuando decimos que tenemos 73 libros, pero es que hay 5 libros que constan de un solo capítulo, o sea que entonces te has leído 5 libros de la Biblia, leyendo Abdías, Filemón, Segunda de Juan, 3 de Juan y Judas, ¿no? Y al contrario, el libro con mayor cantidad de capítulos es el Salmo, porque son 150 capítulos, son 150 salmos, ¿no? Bueno, son curiosidades, pues se las dejo ahí también. Y ahora ya llegamos a Orígenes de Alejandría y su obra, la Exapla, que en lenguaje moderno sería decir la primera Biblia paralela. Bueno, aquí en la diapositiva no se lo he puesto, pero en los folios sí, un poquito de la historia de Orígenes, que es muy interesante, porque su padre Leónidas ya lo había educado con educación esmerada en las letras de aquella época, ¿no? Esa era de educación literaria, retórica, filosófica, o sea, era un discípulo muy aventajado de Clemente de Alejandría, o sea, que era una persona muy formada. Al padre lo mataron en una persecución de Séptimo Severio y entonces, digamos, para él el mundo también cambió porque se tuvo que hacer cargo de la familia, de las hermanas, de la madre, puso una escuela. Bueno, la historia, ¿no? De todos los personajes así, pues también tiene su dolor y sus cosas, ¿no? Vamos a la parte que nos interesa de cómo él ha influido también en que nosotros leamos la Biblia como la leemos. Por ejemplo, él compara la escritura con las nueces, ¿eh? Yo he puesto ahí una imagen de una nuez pero desde el principio, o sea, desde que está en el arbolito. Dice él así, la doctrina de la ley de los profetas en la escuela de Cristo es así la letra, que es como la corteza, es amarga. Luego está la cáscara, que es la doctrina moral. En tercer lugar se encuentra el sentido de los misterios, del que se alimentan las almas de los santos en la vida presente y en la futura. Eso lo dice en una homilía del libro de los números.
Bueno, sintetizando, lo que Orígenes nos ha enseñado también es que la escritura hay que saber leerla en lo que se dice la triple lectura de las escrituras, ¿no? Que en realidad es lo que nosotros también hacemos cuando compartimos la palabra. O sea, primero hay que leer el sentido literal, ¿no? Que es el nivel básico y evidente de las palabras, el relato histórico o la descripción de los hechos, sentido literal, o sea, lectura comprensiva. Después viene el sentido moral, ¿no? Lo que el texto enseña sobre cómo vivir una vida virtuosa y recta, decía él, ¿no? Busca aplicar las enseñanzas bíblicas a la vida cotidiana y a la conducta moral. Y un tercer nivel que es el sentido espiritual, también llamado alegórico, ¿no? La alegoría de Orígenes, muy conocido en el mundo teológico, en el sentido de que él siempre te anima a buscar un sentido más profundo que revela verdades espirituales y misterios divinos. Este nivel a menudo implica encontrar figuras, símbolos o alegorías en el texto, ¿no? Que también, pues, el Evangelio de Juan, por ejemplo, alegoría de la vid, o a través de la vid todo lo que te está enseñando, y aunque lo expliques, no acaba de explicarlo porque la alegoría es muy profunda y tiene más, ¿no? Entonces, bueno. Él, una persona estudiosa y dedicada al estudio, tuvo sus dificultades en Alejandría, terminaría en Cesarea y murió por el Líbano, en la ciudad de Tiro. La exapla, que a lo mejor no habéis oído hablar de ella hasta ahora o no sé, la palabra exapla quiere decir 6 columnas. Y aquí tenéis una foto, si las contáis tenéis 6 columnas, porque es como sería la exapla. O sea, él decía, lo primero es el sentido literal, pero vamos a ver qué dice, vamos a ver lo que aparece en la escritura. Entonces, él buscó poner 6 versiones de la Biblia en columnas, todo un trabajo. La primera columna, la versión en hebreo, y si miráis un poquito con atención, están los caracteres en hebreo. La segunda también en hebreo, pero con caracteres ya griegos para facilitar la pronunciación. La tercera columna, la versión griega de Aquila de Sinope, que ya se conocía en aquella época. En la cuarta columna, la versión griega de Símaco de Levionita. Y en la quinta, la Septuaginta, que la hemos nombrado antes. En la versión, y la sexta ya, la versión griega de Teodoción. O sea que él buscó poner todas estas Biblias en paralelo, así, para ver qué decía el texto. Y justo en la columna de los 70 de la Septuaginta, él va poniendo adiciones y lo que le faltaba según él que veía que estaba en el hebreo. O sea, un trabajo de crítica, digamos, textual y de poner las cosas en paralelo para saber el sentido literal muy interesante. Y tanto es así que con el libro de los Salmos no se quedó en 6 columnas, sino que puso 9, porque tuvo 3 versiones más. Entonces esta obra completa, como podéis imaginar, era inmensa, 50 volúmenes, dicen. Estaba en la biblioteca de Cesarea, que hoy pues está desaparecida. Ojalá algún día pues se encuentre algo de la Exapla. De todas maneras, dijeron una vez en una biblioteca de Milán habían encontrado un papiro que había sido borrado, pero que luego se veía que debajo lo que tenía era la Exapla, algunos trozos de la Exapla, ¿no? De esto con los salmos precisamente. Bueno, ahí en los apuntes lo cuento un poquito más detenidamente, pero ya nos queda también una idea de la importancia de Orígenes de Alejandría para los estudios bíblicos, el método que él ha impulsado, digamos, en la historia a través de ese, ¿no? triple lectura de la Biblia y la obra ingente de la Exapla. En español hay una profesora que yo escuché un vídeo que a lo mejor mando el enlace de hablando de la Exapla sola, dura unos 20 minutitos y ahora que os suena la palabra podéis ver qué bien lo explica. Bueno, pues para no alargarnos mucho, que ya llevamos un buen ratito y el tema pues va avanzando, llegamos al punto quinto, ¿no? Lecciones importantes del proceso de transmisión. A ver, de todo esto que yo he dicho así rápido, también hablo muy rápido, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué hemos estado diciendo de cómo se transmite el texto bíblico? Bueno, pues ya estos son conclusiones personales, podrían ser de otra manera, pero yo las he sintetizado así. O sea, lo primero son personas y comunidades corresponsables de ser transmisores, ¿eh? El mismo Deuteronomio dice a los padres, esta palabra la contará a tu hijo yendo de camino, estando acostado, no sé cuánto. Entonces quiere decir un RQR, ¿no? Que decimos nosotros en la educación, y eso no se hace sin personas y sin comunidades. Aquí estamos personas y comunidades y tenemos que sentir esta responsabilidad, ¿no? Entonces es una lección de... El dame ánima de Don Bosco es casi eso, porque decís, dame vida, dame las personas, lo demás ya aparecerá,
pero sin personas es que no hay nada, ¿no? Entonces, en la transmisión del texto bíblico, ahí Moisés, que escribió, no escribió, pero escribió, ahí está. Después los profetas, en fin, bueno, los apóstoles. Y bueno, pues las personas y las comunidades corresponsables de ser transmisores. Segundo punto, según mi perspectiva, pues los centros de estudio, ¿no? Qué importante que se tradujera, que se reunieran en Alejandría, que estuviera la escuela de Cesarea, que estuviera, o sea, hay que ponerse a estudiar, ¿no? Y eso es tiempo y, bueno, pues dedicación, ¿no? Traducir a lengua, pues hoy las conferencias episcopales, que nosotros decimos, ¿qué Biblia uso? Pues usa la de tu conferencia episcopal porque ahí ha habido un grupo de personas para traducir ese texto que tú encuentras en tu lengua de manera acorde también a la fe, ¿no? Porque a veces, perdón, a través de una palabra, perdón, se puede meter conceptos, cambiar conceptos. Entonces, nosotros hoy en día en la Iglesia Católica, yo hay muchos, pero vamos, destaco el Pontificio Instituto Bíblico de la Universidad Gregoriana de Roma, que es toda una institución académica que se dedica al estudio de la Escritura y de ahí han salido pues muchos doctores en Biblia y bueno, personas que conocemos que han estudiado ahí. Y si en algún momento cae en vuestras manos o queréis cosas serias, pues el bíblico, ¿no? Y después también el estudio bíblico franciscano de Jerusalén, que para las que hemos vivido allí, pues la custodia de Tierra Santa también eso, ¿no? Se dedica a la investigación y a la enseñanza de la Sagrada Escritura y la arqueología, ¿no? De todos esos lugares bíblicos. Entonces también se pueden acceder a jornadas que hacen nuestros hermanos franciscanos todos los años o cuando hay un descubrimiento de una cosa, pues ahora a través de la web aparecen, ¿no? Aparecen todas estas digamos que pues se ha descubierto tal cosa, tal inscripción. Bueno, pues son interesantes para estudios bíblicos. A lo mejor uno dice, bueno, a mí no me importa, pero al mundo de hoy sí le importa que nosotros digamos las cosas con propiedad. Y sobre todo porque hay mucha ignorancia, ¿eh? Y cuando ven que tú lo dices con propiedad, hasta se admiran y por lo menos se interrogan, ¿no? Entonces nosotros tenemos lugares de estudio de la Biblia serio y el mismo instituto con el proyecto Jerusalén, con que las hermanas tengamos acceso a un tiempo para estudiar la escritura, o sea que es muy serio, ¿no? También es la formación nuestra desde el inicio. Así que estudio. Tercer punto, de que el proceso de transmisión nos enseña la adaptación a los medios y a los métodos, porque hay que transmitir, no vale que tú seas una sabia o un sabio y te quedes ahí, ah, qué bien me lo sé, no, tienes que transmitir el texto bíblico diciendo eso, que ha sido un proceso complejo, enseñando a valorarlo y luego a quererlo, ¿no? Podríamos decir nosotros, y usa los medios que tengas a tu alcance, porque fijaros, desde que esto empezó con la transmisión oral, que siguieron las tablas de piedra, que los rollos de pergamino, que los manuscritos y la imprenta, bueno, pues el arte, ¿no? Que no nos podemos olvidar de él, porque también es un modo de traducir la Biblia a imagen, a que la gente le entre por los ojos. Y bueno, pues sí he puesto una diapositiva, por ejemplo, con los iconos. Es verdad que algunas veces la gente te dice, pero es que en el Antiguo Testamento está prohibido hacer una imagen de Dios, porque Dios no tenía imagen, ¿no? Era solo voz. Y claro, decimos, bueno, ten cuidado, pues sí, vale, hasta ahí el Antiguo Testamento, pero el antecedente de la imagen cristiana no es el ídolo pagano, como a veces se piensa, sino la ausencia de una imagen concreta y directa antes de la encarnación. Si cuando el Señor se ha encarnado, pues nosotros lo podemos representar ya como un hombre. Entonces Jesús de Nazaret, María, pues ahí está, ¿no? Todo el mundo de los iconos, tanto es así que de los primeros iconos se le atribuyen a San Lucas, ¿no? Que se dice que pintó a la Virgen. Entonces todo ese arte oriental, bizantino, ¿no? Que continúa hoy en día también en el mundo de la cristiandad oriental, pues tiene su valor de transmisión. En nuestro mundo más occidental, pues también la creatividad, ¿no? De nuestros pintores para representar los pasajes bíblicos. El caso es que uno sienta eso, que la palabra arde dentro de ti, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu corazón. Eso lo dice el Deuteronomio y luego también se repite en San Pablo, ¿no? Entonces, cuando yo me empapo de la palabra y la tengo dentro, pues no puedo solamente eso sí, primero guardarla como María en el corazón, para que aunque no la entienda, yo pueda conservar, ¿no? El misterio que lleva dentro, meditarlo, pero luego de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Y bueno, pues nosotros también hoy en día asistimos, pues eso,
que a modo de transmisión también de los pasajes bíblicos, o por ejemplo, pensar en la arquitectura que no está terminada, la Sagrada Familia es de los monumentos más visitados y Gaudí lo que está intentando es eso, ¿no? Se dice el arquitecto de Dios, porque la obra de la Sagrada Familia es muy lenta, decía Gaudí, porque el amo de esta obra no tiene prisa. El Señor, la prisa se ve que no es lo suyo. Entonces... Bueno, pues ahí va transmitiendo cómo es la creación, ¿no? Los que habéis visitado la Sagrada Familia, hoy en día las series, puede gustarte más, gustarte menos, pero bueno, aparece Jesús, es un motivo de discusión, pues ya podemos nosotros decir, ¿has visto el capítulo? Oye, y Jesús allí dice, se encuentra con Nicodemo y dice esto, claro, hay muchas cosas inventadas porque el guionista inventa, pero a lo mejor yo comparo con el pasaje y puedo hacer una comparación, ¿no? Bueno. Y después exposiciones bíblicas, pues hay editoriales que te proporcionan los materiales o a lo mejor tú con lo que ya tienes en la casa, pues quién te dice a ti que no puedes montar en algún momento una semana bíblica, una exposición sobre la Biblia, un cursillo, como estamos así dando conferencias sencillas. Bueno, pues eso es la creatividad, ¿no? Después es verdad que hay sociedades que proporcionan Biblias gratis, bueno, siempre hay que ver la traducción, pero bueno, que se puede, ¿no? Transmitir a lo mejor un poquito más en la Biblia y el texto bíblico a través de nuestras casas, de nosotras mismas. Fijaros que yo vi que en Washington ahora han creado hace, no sé, unos años ya, un museo de la Biblia de 6 plantas, ¿no? Bueno, eso también tendrá su negocio para que la gente que va allí pueda visitarlo, pero bueno, no deja de ser un acercamiento de los visitantes a la Biblia y también dice que de un modo interactivo. Bueno, pues punto 5 ahí queda, dicho en 3 puntos. Y ya terminando, que sí, que tenemos retos para nuestro hoy, ¿no? La Biblia, que ha sido y sigue siendo una de las principales fuentes de la creación artística, se ha vuelto para muchos una gran desconocida. Sus historias, que en siglos pasados inspiraron desde grandes lienzos a pequeñas ilustraciones en catecismos o novelas, son prácticamente desconocidas en la actualidad. Y si bien el Nuevo Testamento y la historia de Jesús se reconocen con más facilidad. Entonces tenemos toda una responsabilidad, estemos donde estemos, yo creo que de aquí no se libra nadie, de transmitir la palabra. Primero, claro, hay que escuchar, ¿no? Escucha Israel, es el mandato que es del Shema, ¿no? En el Deuteronomio. Entonces la palabra de Dios invita a todos a escuchar, a prestar atención, ¿no? Hoy, ahora, ¿no? Os puse ahí también una en la diapositiva de cómo escuchar mejor la voz de Dios, porque a veces los jóvenes y los niños lo preguntan, bueno, pues aquí tenéis algunos pasitos, hay otros, pero bueno, yo puse eso, ¿no? De aquieta tu mente, elimina distracciones, dispón tu corazón. A Dios lo que más le podemos regalar es nuestra disposición, ¿no? Como María, aquí estoy. Pídele a Dios que te hable, no es una cosa mágica, hay oraciones ya que tenemos hechas, el Padre Nuestro es palabra de Dios y la Ave María también. Debe estar dispuesto a obedecer, ¿no? Cuando escucho la palabra es para ponerla en práctica. Leo la Biblia en una versión, decíamos, pues de la conferencia episcopal o yo qué sé, de la Casa de la Biblia, del Verbo Divino, ya cada uno la edición que tenga. Y desde ahí, pues intento también eso si memorizo un versículo, luego a lo mejor te sale espontáneo cuando alguien está hablando, o aunque esté, yo qué sé, en la cola del supermercado, pues a lo mejor un poco de conversación sobre algo, la gente te ve la cruz y dice, ah, usted es religiosa. Yo también soy religiosa, me dice alguna gente. Digo, no, pero bueno, yo es que estoy dedicada a tiempo completo, ¿no? Entonces soy monja, tengo que para, aunque decimos que no somos monjas, pero para que la gente del pueblo entienda de que estás dedicada a Dios completamente, pues a veces tienes también, ¿no? Entonces, intentar acercar que seas un medio tú de transmisión también de la palabra, porque felices quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que hemos dicho que el primer reto es eso, ¿no? La escucha. El segundo, pues personas y comunidades, porque somos las verdaderas transmisores. La tradición oral no ha terminado, que tengamos tanto libro, tanta tablet, tanta cosa. Hay que conversar sobre la palabra, comunicarla, vivirla con ejemplaridad. Eso es tarea viva de todos. Hemos de recordar que según San Pablo, la fe entra por el oído, ¿eh? Y el oír por la palabra de Dios. Para que alguien crea, debe primero escuchar el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. Los santos y santas son en realidad exégesis vivas de la palabra de Dios, evangelio vivo.
Ya lo decía San Pablo, sois carta de Dios, ¿eh? Somos cartas de Cristo. 2 Corintios 3, 1, 6. Qué bonito y qué responsabilidad. Y todas queremos ser santas y santos. Entonces ahora el Papa ha canonizado, ¿no? A Frassati y a Carlo Acuti. Pues son palabras de Dios, exégesis viva, evangelio vivo. Y bueno, la tercera cosa de los retos sería usar los medios que tengamos a nuestro alcance para esta transmisión de la Biblia, que hemos dicho que tiene que seguir inspirando, animando a la gente como nos inspira y anima a nosotras. Entonces, la animación y la pastoral bíblica, que le llamamos hoy así, pues a lo mejor tiene que estar un poquito más presente en nuestro modo de actuar, ¿no? Ser creativos para entregar la palabra al prójimo, a las nuevas generaciones. Ya dijimos que las editoriales están haciendo muchas campañas y las aplicaciones y todo esto para atraer, ¿no? A los millennials, a la generación Z, a nosotros los jóvenes, ¿no? Son los que siempre arden nuestro corazón. Entonces, a medida que el mundo continúa cambiando, la Biblia debe seguir estando presente para favorecer el encuentro con Dios, con el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no con otros dioses que se fabrica uno. Y bueno, que siga siendo esa fuente de inspiración, de consuelo, de guía, para enseñar a que a amar, ¿no? Como Dios nos ha amado, entonces verdaderamente a las generaciones futuras. Y en la palabra de Dios está María, ¿no? Me felicitarán todas las generaciones. Pues venga, nosotros no podemos dejar que las generaciones se pasen sin conocer, ¿no? La palabra y conocer a María que está dentro de ella. Así que sabemos que hoy hay un mundo todo de redes sociales, de podcast que se llama, ¿no? Bueno, pues están haciendo su papel y se lo agradecemos. Hay gente que se pone sus auriculares y va en el metro o en el autobús escuchando, rezando voy, por decir una en español, o el Evangelio del día, o nosotras mismas, ¿no? Que lo tenemos. Pero lo que no podemos perder nunca de vista es llegar al público joven, ¿no? Que se dice hoy en día, ¿no? Para que conecten, ¿no? Conecten con la palabra y la vivan también de forma personal, el encuentro con el Señor. Después, otro modo, ¿no? de hacerlo hoy en día, pues sería también la peregrinación a Tierra Santa, que eso la queremos, pero las circunstancias ahora no la permiten, pero no abandonamos la idea, ¿no? Porque ya decimos que la Tierra Santa es el quinto evangelio y conocer y rezar en los lugares bíblicos será siempre un medio para entrar en contacto directo con la palabra de Dios. Ya que la gente viaja tanto, pues aconsejar también eso, ¿no? El visitar los lugares bíblicos. Y bueno, por último, la vía de la belleza, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir la palabra de Dios? Pues Jesús lo dice, vean vuestras buenas obras. Y en griego eso se dice takalá erga, que quiere decir bellas. Kalá es bellas, bellas obras. Así que lo bonito y lo bueno se unen, ¿no? Entonces, y claro, hacer ver la bondad y la belleza del mandamiento del Señor, ¿no? Que ya eso, donde confluye o converge toda la Torá y todo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que nadie se va de este tema, ¿no? De esta reflexión, sin saber que nuestra misión es transmitir la palabra de Dios. Y esa no me la quita nadie. Me quitarán tareas, por decir, o cambiaré con la edad o con la salud que tenga. Pero la misión de la iglesia, y tú y yo somos iglesia, nuestras comunidades, es transmitir la palabra de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y las escrituras, pues eso, es la palabra de Dios también encarnada ahí en la letra, por decir de una manera un poco así exagerada, pero porque es un medio, ¿no? Que nos hace ver, entrar en contacto con el Señor. Entonces no es algo opcional ni un añadido a la vida teologal que vivimos ya de fe, esperanza, caridad, sino que es el núcleo de nuestro ser cristianos, ¿eh? San Pablo decía, ay de mí si no evangelizare. Y Don Bosco y su Madre Mazarello han fundado nuestra congregación para llevar la palabra de Dios a los jóvenes y que se encuentren con él, ¿no? Y la escritura, pues hay que conocerla. Don Bosco por el patio de Baldoco, en piedra, como Moisés, escribió trozos de la escritura para que los niños se pararan y leyeran, ¿no? O preguntaran si no sabían el latín. Allí están todavía en Baldoco, ¿no? Las piedras que Don Bosco ha puesto sobre no sé si estarán ahora, hace mucho que no voy, pero estaban, ¿no? Los trozos de escritura que Don Bosco había elegido para poner allí para animar al niño a llevar una vida recta, ¿no? Según Dios. Bueno, pues todos estamos llamados a comunicarla a tiempo y a destiempo. Debemos de cumplirla escuchando la voz del Espíritu Santo que nos iluminará
la manera de cómo debemos comunicar hoy a Jesucristo, pero que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Entonces Jesús es la palabra y podemos terminar con este trocito del Salmo 25.